Pues vamos a hablar de esta noche de política local. Política local porque son muchos los temas a tratar que son relevantes e incluso algunos pues los hemos tratado aquí estas últimas fechas, sobre todo la sesión plenaria. Hablamos de la moción que presentaba Ana Medina, una moción que tenía que ver con la residencia de personas mayores y qué mejor que la Concejalía de Servicios Sociales para hablar de este tema. Y si hablamos de concejalía, su concejal es Nadia González. Nadia, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué pasa con la residencia? Porque moción que presentó Ana Medina, parece que está todo ya preparado. ¿Cómo se encuentra actualmente la residencia? ¿En qué punto está el proyecto? ¿Cómo está todo esto? Bueno, pues lo primero, la moción salió aprobada por todos los grupos políticos. En esa moción, pues lo que se pedía era instar a la Junta de Castilla y León a que la parte del ladrillo de la residencia pues la financiara la propia Junta de Castilla y León, la asumiera y bueno, pues es algo que ya hemos demostrado en otras ocasiones desde el Partido Popular, que cuando hay que tirar de las orejas a los hermanos mayores, pues hay que hacerlo, es la obligación y bueno, en este caso pues también correspondía, puesto que en los últimos, pues en las últimas declaraciones de la consejera habíamos visto que se iba a invertir tanto para una próxima residencia pública en Zamora como en Ávila. Por tanto, pues bueno, veíamos a bien también apoyar esta moción del Grupo Municipal de Ana Medina. ¿Cómo se encuentra ahora mismo la residencia? Con los presupuestos del 2020 tuvimos una partida de 10.000 euros para hacer esos 10.000, 15.000 euros para hacer los pliegos de la residencia, la parte administrativa. La parte técnica es la que se encarga el propio ayuntamiento de desarrollar, en este caso le corresponde a la Concejalía de Urbanismo, puesto que estamos hablando, cuando hablamos de pliegos técnicos, hablamos de lo que es la puesta en marcha de ese ladrillo, de qué medidas hay que cumplir, porque luego la ley es muy específica a la hora de crear una residencia, hay que cumplir con unas medidas, por ejemplo, en los pasillos, un tanto especiales, no es como diseñar una casa al uso, y luego pues había que cumplir con lo que venía trabajando el anterior equipo de gobierno, con ese modelo Mi Casa, que es el que se va a llevar a cabo en la residencia de Medina del Campo. Esta residencia va a ser pública, puesto que al menos el 40% de las plazas van a estar financiadas por la propia Junta de Castilla y León. Es un compromiso que ya adquirió el anterior equipo de gobierno y que tanto el alcalde como yo en distintas reuniones con la consejera y también con el director general, pues es lo que hemos reafirmado, ese compromiso en firme de la Junta de Castilla y León por ese copago, por así decirlo, del 40% de las plazas. Que se cree una residencia en Medina del Campo de estas características y que tenga por detrás el aval de la Junta de Castilla y León con ese porcentaje de plazas es algo muy interesante para que todas aquellas empresas que quieran optar a la gestión pues se decidan precisamente a entrar en la licitación, porque estamos hablando de unos pliegos que son pues bastante arduos a la hora de elaborar. Estamos hablando de un pliego para una duración de 40 años de gestión. Es algo bastante pues importante, porque estamos hablando de una cifra alrededor de unos 70 millones de euros. O sea, no es cualquier cosa precisamente la elaboración de estos pliegos. Son 70 millones entre lo que sería la realización de la infraestructura, del ladrillo, y por otra parte la de la gestión. Por tanto, me reafirmo otra vez que el aval de la Junta es muy importante para que el proyecto pueda salir adelante. Sí que veo también importante que si quitamos de ese pliego una parte, la suma directamente de la Junta de Castilla y León, entiendo que pueda ser todavía más atractivo para las distintas empresas que quieran pues venir a licitar. Por tanto, y dicho esto, el pliego para la residencia pública se compone, como todos los pliegos, de dos partes. La administrativa, que es la que está elaborada con esos fondos propios municipales, que ya está dando las últimas pinceladas para que tenga todo lo que tiene que tener, ¿vale?, por así decirlo. Y luego, por otra parte, estaríamos hablando de ese pliego técnico, que ya están elaborándolo también desde la propia Concejalía de Urbanismo. Si bien es cierto que si vemos que esto se dilata mucho en el tiempo y es necesario,
pues lo volveremos a dotar de los recursos que sean necesarios para que el pliego esté completo, tanto la parte administrativa como la técnica, y que este año, por fin, el Ayuntamiento de Medina del Campo pueda sacar esa licitación. Y, por tanto, estaríamos hablando de que si esto ya se pone en marcha durante este año, el año siguiente, el 2022, pues ya comenzaría todo lo que es el tema de las obras. Está contando unos datos interesantes. Yo sé que nuestros oyentes y espectadores están ahí atentos a lo que está diciendo, ¿no? Pero es un discurso que ya casi conocemos desde hace 10 años. Siempre ya está todo preparado, a punto de comenzar, a ver si empezamos en enero las obras. ¿Definitivamente está usted convencida que para el año 2022, es decir, el próximo año, van a comenzar las obras? Porque, repito, llevamos los últimos 10 años que cada 3 meses está todo casi preparado, que si el pliego, que ahora sí que comenzamos y no avanzamos nada. La verdad es que cuando yo he entrado en el ayuntamiento, el estudio de viabilidad ya estaba terminado, se había aprobado en pleno, que era el último paso antes de dar paso precisamente a esa licitación, a esa creación de los pliegos. Cuando entramos, tomamos posesión del cargo y entramos en el ayuntamiento, nos reunimos con las distintas áreas que podrían estar involucradas en la creación de estos pliegos, precisamente por esas dificultades que conlleva de los 40 años, de todo lo técnico, de esa gran cantidad de dinero, pues requería dentro del propio ayuntamiento la realización de un comité de expertos, pues se puede denominar así, ya que estarían englobados intervención, contratación, secretaría, servicios sociales, urbanismo. O sea, es un pliego que incluía muchas áreas. Por eso también se empezó a trabajar en él. Cuando se vio la real dificultad, se decidió sacarlo fuera del ayuntamiento para poder agilizarlo, y es lo que durante la pandemia pues se ha agilizado precisamente, el que podamos tener esos pliegos, y para mí ya es prácticamente un hecho esa residencia. Y lo puedo decir así porque yo tengo esos pliegos entre mis manos. Ahora me falta la parte técnica y también se está trabajando en ella. Bueno, pues por fin, parece ser que la residencia puede ver la luz. Estamos comentando las obras, por lo menos el próximo año 2022. Y yo tengo un poco la sensación que 40 años es mucho tiempo, ¿no? Son 4 décadas. Pueden pasar tantas cosas en 4 años... Así que en 40, ¿no? Pues en 40 años lo que me puedo imaginar ahora mismo es que la licitación la gane una empresa y que transcurrido un gran periodo de tiempo, pues esa empresa incluso pueda llegar a desaparecer, o que la absorba otra empresa, o que esa absorba otra y entonces sea mucho más grande, y que pueda venir un poco el tema por ahí. Pero lo que sí que es cierto, y básicamente es también en lo que yo he incidido mucho, es en que Medina del Campo ya necesita esta residencia, se la merece, ya llevamos más de 10 años esperando por ella, hay que hacer todo el esfuerzo posible porque se materialice y, por supuesto, que sea un bien para no solamente los ciudadanos de Medina del Campo, sino para toda la comarca. Es cierto que me he reunido en distintas ocasiones con el director general de Familia y es algo de lo que pues, nos ha preocupado mucho, tanto al alcalde como a mí, que saliera el proyecto adelante y que salga un proyecto que realmente sea interesante. O sea, con esto quiero decir que el tema de la residencia es un tema muy sensible, hay que tener pues un especial también cuidado con qué empresa es la que gana, la adjudicataria, porque después pues vemos que hay casos en la prensa, pues cosas que a ninguno nos gustaría, y precisamente pues eso es lo que también a mí como concejal me toca esta vez, intentar evitar en la medida de lo posible. Que la empresa que venga sea una empresa seria, que cuide bien a las personas que residan dentro de esa residencia y que con una normalidad funcione de la mejor manera posible. Pues aquí les damos una primicia esta noche, y es que para el año 2022, es decir, el próximo año, comienzan las obras de la residencia. Palabras textuales de la concejal de Servicios Sociales, Nadia González. Además que tenemos también, por una parte, el compromiso del alcalde, de Guzmán Gómez, que dijo en su día, antes de que finalice esta legislatura, las obras están en marcha. Por lo tanto, será todos los ingredientes para que así sea.
Sí, ahora, como decía al principio, ya está ahí a punto de caramelo, nos falta la parte técnica, con la administrativa ya hemos terminado, han quedado ahí unas últimas pinceladas, porque siempre hay algún punto en el que pues, uno quiere darle todavía mucho más valor, ¿no? Y también, pues eso, el que la empresa que llegue a gestionar esa residencia pues lo haga con una coherencia y una normalidad, que es en todo momento lo que se está buscando, el bienestar de esas personas que finalmente terminen residiendo ahí. Pues ya que estamos hablando de presupuestos, ya que estamos hablando de dinero, hablamos de esos 70 millones de euros, vamos a hablar de algo que ocurría aquí hace unos días. Nos visitaba la portavoz de Medina Primero y hablaba de que no se van a aprobar los presupuestos, por su parte al menos, mientras no haya un cambio en ese borrador de presupuestos. ¿Qué nos puede usted comentar como formando parte precisamente del gobierno de Medina del Campo? Pues la verdad, lo primero es que me sorprendió esa entrevista. No me esperaba que dentro del equipo de gobierno, y cada uno con su responsabilidad, y más la responsabilidad que conlleva ya no solo ser el portavoz de un grupo municipal, sino ser la primera teniente de alcalde del ayuntamiento, viéramos la entrevista que vimos la semana pasada. Y bueno, también me sorprendió que dijeran que ese presupuesto es del Partido Popular. Sí que me gustaría, bueno, pues comentar un poco cómo se desarrolla esa elaboración de un presupuesto, porque yo entiendo, Javier, que hay personas que nos están viendo ahora mismo en su domicilio, que más o menos, pues enganchados un poco a la política, sepan cómo se elabora ese borrador, y otros, pues que a lo mejor eso del borrador de presupuestos pues les suene un poco a chino, ¿no? El borrador de presupuestos se comienza a elaborar, como en todos los ayuntamientos de España, entre el mes de octubre y noviembre. Desde la Concejalía de Hacienda, y firmado tanto por el concejal de Hacienda como por la interventora en este caso, se nos hace llegar a todos los concejales y a todos los jefes de servicio el mismo correo electrónico. En este correo lo que se nos viene a decir es que vamos a elaborar ese primer borrador de presupuestos, que tenemos que decir, por una parte, a qué estamos obligados. Por ejemplo, en mi caso, y voy a tratar el tema de servicios sociales, que es lo que nos ha tocado en esta noche, pues yo tengo ya unos compromisos adquiridos con anterioridad. En este caso estoy hablando del contrato de servicio de ayuda a domicilio. Tengo unas obligaciones con los trabajadores que trabajan en el CEAS y otras obligaciones que hay que mantener, por ejemplo, con respecto al acuerdo marco. Entonces, ese correo lo que dice es: todas esas obligaciones que tengáis como concejales en vuestras concejalías nos las tenéis que trasladar, y trasladarnos también futuros proyectos que uno pues pueda tener intención de desarrollar en su concejalía. Esto lo hacemos todos los concejales en tiempo y forma, salvo dos concejales, en este caso del equipo de Medina Primero. Sí que hay que recordar que son de los 4, 3 los que tienen realmente esas concejalías que requieren de una parte económica, porque la teniente de alcalde, y en este caso la portavoz también de Medina Primero, no depende de ella una aportación económica. Por tanto, todos hacemos nuestro trabajo, incluida en este caso la concejal de festejos taurinos y por otra parte también de ferias, un poco cada uno pues viendo qué es lo que se va a poder hacer. En caso de que se pudiera hacer, necesitaría esto a mayores, o esto ya no lo necesito. Y por otro lado, pues también siendo un poco coherentes con, si llega el momento, vamos a suponer, ahora hemos visto que en redes sociales y a través también de la plataforma de Medina Shopping, la compañera Conchi Lucas pues ha sacado una feria del stock un poco diferente, tiene que ser virtual, no podemos hacer tantas cosas como nos gustarían, pero bueno, hay que tener una parte económica para poder desarrollar nuestros proyectos. Entonces, la parte de Conchi quedó hecha en tiempo y forma, pero la parte tanto de innovación, que la lleva Julio Padrones, como de coordinación de servicios, hay una parte también de juventud,
y otra de medio ambiente, más destinada a todo el tema de jardines, que lo lleva David Alonso, quedó en el aire. Llevábamos un mes y medio, que fue el tiempo máximo que tardó David Alonso en presentar precisamente todas esas obligaciones de las que yo hablaba al principio, por una parte, y los nuevos proyectos. Una vez que ya tuvimos todo ese montante de lo que cada uno quería hacer, desde intervención lo que se hace es equilibrar, por una parte, ingresos y por otra, gastos. Si bien es cierto que cuando yo recibo el borrador, que lo recibo después de que lo hubiera recibido la coordinadora de áreas, en este caso, o primera teniente de alcalde, pues sí vi que dentro de lo que yo había pedido, por ejemplo para turismo, había pues puesto varios proyectos a desarrollar. Alguno pues se me había quedado por el camino, porque lo que está claro es la bolsa de dinero que hay en el ayuntamiento hay que repartirla. Una parte pues se destina a esas obligaciones y otra se destina a nuevos proyectos. Las obligaciones adquiridas para este ayuntamiento son muchas y hay que mantenerlas, y los proyectos, pues este año, por ejemplo, que viene, a mí es probable que no me toque lo que yo quería hacer para turismo, pero lucharé para que en el siguiente ese proyecto que yo tenía en mente salga. Bueno, pues el borrador de presupuestos estaba elaborado. A mí me consta que se lo han presentado tanto el alcalde como el concejal de Hacienda y la propia interventora, tal que un lunes, porque estaba previsto el jueves de la semana anterior habérselo presentado, y pues por nuestras agendas, en este caso la de la señora Moino, pues no la daba tiempo, no la venía bien, no sé qué problema tuvo, pero no se le pudo presentar, con lo cual ya nos retrasamos 4 días. Una vez presentado ese borrador, en el que, bueno, pues unos pueden estar más o menos de acuerdo, se llegó a un acuerdo interno en el que este borrador, primero lo vamos a trabajar ambas formaciones, vamos a estar de acuerdo con este borrador y después lo presentamos al resto de portavoces. Algo que para mí, por ejemplo, es totalmente normal, porque si somos 2 personas las que estamos trabajando codo con codo, pues tendremos primero que ponernos nosotros de acuerdo y después intentar ponernos de acuerdo con los demás, porque lo realmente importante para un ayuntamiento es sacar los presupuestos adelante, pero no solo para el ayuntamiento, es importante para todos los vecinos del municipio en el que se van a presentar esos presupuestos y se vayan a aprobar. Después de esto tuvimos, pues no sé, un asombro cuando en estos mismos medios vimos a Olga Moino con una noticia diciendo que ese borrador de presupuestos ascendía a 20 millones de euros, y la verdad que bueno, pues desvelando parte de ese borrador que ya se había acordado previamente que no se iba a desvelar hasta que nosotros no estuviéramos todos de acuerdo, ambas formaciones. Y por ejemplo, yo en esa misma noticia pues descubres, ¿no?, que pues esto que yo quería hacer para mi concejalía ya no lo voy a poder hacer. Bueno, pues ese fue el primer asombro que tuvimos al ver que se estaba desvelando y que se estaba incumpliendo con parte de la palabra que unos y otros se habían dado. Después de esto nos reunimos el miércoles por la tarde, ya primeramente pues no pudimos asistir por ambas formaciones, no pudimos asistir todos los concejales, pero sí éramos una gran cantidad de compañeros con los que poder pues debatir, ponernos de acuerdo, ver si sacábamos adelante unos proyectos, si eran mejor otros, pero siempre con un fin, ¿no?, que ese borrador estuviera equilibrado entre ingresos y gastos. Tuvimos esa reunión que también comentó en la entrevista Olga Moino, y a mí también pues me resultó bochornoso, sí, porque no llevábamos ni 20 minutos de reunión, ya había voces, se levantaron y no se pudo llegar a ninguna conclusión, porque cuando 2 no quieren entenderse, pues obviamente no se entienden. Si me va a permitir, porque yo en las entrevistas que he realizado tanto a David Alonso como a Olga Moino, pues he creído entender que dicen, toma,
este es el borrador, como estas son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Es un poco la sensación que tiene uno, que no han dado tiempo, ya le han presentado un borrador para su aprobación. Pues, es la sensación que da sí, escuchándolas a ellas, a la parte de Medina primero. Pues la verdad es que eso, Javier, es mentira. O sea, lo primero que he empezado diciendo es que entre el mes de octubre y noviembre nos pidieron desde Intervención enviar lo que tenía previsto, ¿vale? Futuros proyectos, obligaciones que hay que cumplir a rajatabla. Y eso lo hemos cumplido todos. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, desde Innovación se piden 15.000 euros para hacer un nuevo proyecto y se incluyen dentro de ese borrador de presupuestos con el que ahora mismo estamos trabajando, eso no es decir que ese borrador es exclusivamente del Partido Popular. Cuando desde Coordinación de Servicios se aumentan sus partidas en 60.000 euros, no es que el borrador sea del Partido Popular, es que ese borrador es de las dos formaciones. Obviamente, yo desde Turismo he mandado mis futuros proyectos. Si bien es cierto que a lo mejor antes de haber mandado ese borrador, con mis proyectos, la coordinadora de las áreas, ejerciendo también un poco su función de coordinar las áreas, tenía que haberse preocupado, ¿no?, de ver que realmente lo que se estaba enviando desde Turismo era lo que nosotras nos podíamos haber puesto de acuerdo. Esa labor no se ha hecho. Por tanto, el borrador es de las dos formaciones. Cada concejal en su concejalía ha determinado qué era lo que necesitaba. Y así lo ha recogido el borrador. Si bien es cierto que lo que no se puede hacer es una bolsa de dinero en el que cada uno fuera gastando como quisiera. O sea, aquí la intervención es muy dura. Y creo que además es que debe de ser así, Javier, porque hay que tratar a los presupuestos como lo que son. Es algo muy serio, algo muy importante para todos los ciudadanos, porque los 3 millones de euros que van a venir de inversión están recogidos en este borrador. O sea que entiendo que por una parte ellos a ustedes les acusan de haberles presentado unos presupuestos para su aprobación y usted, hablando un poco de ellos, que no han hecho los deberes, ¿no? Tendrán que haberse preocupado anteriormente de presentar esas partidas para sus áreas y no lo han hecho. Entonces han estado fuera de tiempo y estaban los presupuestos cerrados. No, aunque han estado fuera de tiempo y han estado dilatando el tiempo para que ese borrador de presupuestos viniera más tarde, lo tuviéramos entre las manos más tarde, se han mantenido dentro de ese borrador todo lo que ellos han solicitado. Es más, en esa reunión de los 20 minutos que te decía el miércoles que me resultó completamente bochornosa, se le solicitó al alcalde empezar partida por partida de cada concejalía y ver en qué estábamos de acuerdo, en qué no estábamos de acuerdo, dónde subir, dónde bajar, y todas las peticiones, una por una, que hizo la señora Moino, el alcalde le dijo que sí. Por tanto, yo sigo sin entender que no nos pongamos de acuerdo para poder aprobar ese borrador, porque lo que a mí ya me están dejando entender es que realmente no quieren aprobar ese presupuesto, no quieren que los vecinos de Medina del Campo disfruten de esos 3 millones de euros de inversión que van a servir para mejorar nuestra villa, al fin y al cabo. Pues cerramos el capítulo de presupuestos. ¿Cree usted que va a ir al pleno de marzo los presupuestos? Faltan todavía 4 semanas por delante, porque será el 31 de marzo, precisamente. Estamos a 2. ¿Se van a llevar este mes los presupuestos al pleno o no? ¿Qué cree usted? Yo espero que tenemos 4 semanas por delante para trabajar, que seamos capaces de entendernos, bien con unos o bien con otros, pero que por fin Medina del Campo tenga esos presupuestos y pueda hacer uso de ellos. Otro de los temas que aquí se trató precisamente en esa entrevista que manteníamos con Olga Moino era el tema de los monitores deportivos. Unos monitores deportivos que parece ser que para Medina primero pues, se pueden utilizar, algo que se está desperdiciando, según la opinión de ellos, ¿no? El poder contar con estas personas. Sí, la verdad, Javier, que respecto a este tema, que para mí es un tema que me ha preocupado también desde el principio, pero no solamente a mí, sino también a mi compañero de deportes, en este caso es Juan Antonio Pisador, del que dependen estos monitores deportivos, pero que en este caso pues quiero hacer un inciso también de este tema, porque como coordinadora del área, pues todos los temas que tienen que ver con deportes, también está incluido cultura o mujer,
además de mis propias concejalías, pues me preocupan, obviamente, y creo que Juan Antonio ha hecho un trabajo impecable en cuanto a cumplir con las medidas sanitarias, que es lo primero que la concejalía ha demostrado que desde el primer momento se cumplen a rajatabla, y después con esas contrataciones. Como bien dijo mi compañero también en otra entrevista, lo que no se puede hacer es contratar a los monitores con los contratos. Los contratos están también muy tasados, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer cada persona en su propio trabajo? Por tanto, si estamos cumpliendo con todo, yo entiendo que bueno, el no haber podido hacer actividades tampoco ha sido culpa de mi compañero, sino que la Junta de Castilla y León y el Gobierno central en un momento cerraron, le dieron pues unas prioridades, y la verdad que el tema deportivo, que con esta pandemia se ha visto que es muy necesario, que hay que moverse, que el estar tantos meses también encerrado pues no es bueno para la salud y que hay que apostar por ello, y aunque a lo mejor es tarde, pero sí se están dando esos pasos desde el Gobierno central y desde la Junta de Castilla y León, y por ende el Ayuntamiento de Medina del Campo. Con el tema de los monitores deportivos, pues llevamos intentando darles una ocupación en este sentido que no fuera la habitual para la que a ellos se les contrataba. Desde luego hay que ser muy legalista, a las personas hay que hacerlas un contrato en condiciones, y lo primero que se nos dijo desde personal es: no podemos hacer modificaciones sustanciales en sus propios contratos. Yo en el mes de octubre me reuní con estos monitores deportivos para intentar, pues sin saber todas estas cosas de antemano, intentar darles la ocupación que se está haciendo con voluntarios, en este caso todo el tema del voluntariado, de la compra a personas mayores pues que no podían salir de sus domicilios por el tema del COVID, o incluso aquellas personas que necesitaban dar paseos a sus mascotas porque estaban en cuarentena. Bueno, pues tanteamos, ¿no?, a ver si era posible que en vez de con voluntarios lo hiciéramos con nuestro propio personal. Se entendió que no se podía contratar a los monitores para este tema, pero es que ni se podía contratar a los monitores, ni se podía utilizar a nadie que estuviera contratado en el ayuntamiento para ese fin. Si lo hacía, era como voluntario, no como trabajador del ayuntamiento. Por tanto, se han seguido pasando los meses, la primera teniente de alcalde también propuso contratar a estos monitores deportivos como educadores de calle, tampoco pues ha sido posible, porque volvemos a la misma, es una modificación sustancial de sus contratos, y tenía la luz verde de parte del alcalde para que ella misma se encargara de poder realizar esa contratación. Desde octubre hasta hoy esa contratación no ha sido posible, por tanto, como teniente de alcalde ya también tenía una responsabilidad y no le ha sabido dar la forma, porque la forma era imposible de dársela. Pero bueno, después de esto, la actividad deportiva se ha vuelto a poco poner en marcha. Actualmente se han apuntado 446 niños para estas actividades deportivas, y se va a contratar a los monitores deportivos pues más o menos en una semana y poquito, para poder dar ese servicio al ciudadano. Lo que no podíamos hacer era contratarles para que no hacer lo que se supone que tenían que hacer. Por tanto, se van a contratar a estos monitores, pero porque hay una actividad para hacer. Durante los meses de verano también estuvieron contratados para hacer la actividad en la piscina. Lo que sí que no es cierto de esas declaraciones que Olga Moino hizo es que esos monitores deportivos no se les puede meter en un ERE. La administración pública no puede hacer EREs. Por tanto, si se hubieran podido hacer, pues se hubieran hecho. Pero es que en este caso no corresponde, porque somos administración. Ayer nos visitaba la portavoz de las concejales no adscritas y comentaba, dentro de la entrevista, nos decía que Medina del Campo está peor ahora que hace 2 años. Dice, no sé si es por la situación que estamos atravesando, de la pandemia y demás. ¿Está usted de acuerdo con esta declaración? ¿No está peor Medina ahora mismo que hace 2 años? Hombre, yo creo que no está peor que hace 2 años, pero sí que es cierto que yo veo que está todo muy gris, pero no solamente Medina del Campo.
sino que estamos teniendo todas las ciudades, ¿no? Pues estamos sufriendo precisamente que tenemos muchos negocios cerrados, no solamente es la hostelería, también tenemos mucho comercio cerrado y que poco a poco pues eso también, el llevar ya prácticamente un año vina un poco en las propias personas. Pero con estos 3 millones de euros que vendrán, si se aprueban los presupuestos ya no tardando, seguramente que veamos una Medina del Campo mucho más amable. O sea, una mejoría en el aspecto de Medina. Ya que estamos aprovechando la presencia de la concejal también de turismo, un mes justo tenemos para que tenga lugar la Semana Santa, es decir, hoy día 2, en un mes sería Viernes Santo, ¿no? ¿La damos por perdida la Semana Santa ya? Sí, este año, como podemos ver, va a ser imposible realizar las procesiones. Cada cofradía va a organizar sus propios actos dentro de un poco pues esa legalidad, ¿no? Y esas normas que nos vengan impuestas. Intentaremos pues que esos actos, intentar darles, yo creo, la mayor difusión y será una de las formas también de apoyarles. Yo también, con los que estoy hablando así, que tengo un poco más cercanos, pues veo una oportunidad, las nuevas tecnologías, que es posible que alguna, pues a lo mejor alguna misa, algún acto, alguna parte de, pues por ejemplo un triduo, uno de los días, pues sería conveniente que los hiciéramos visibles a través de las redes sociales, porque es una manera también de acercar a los ciudadanos todos los actos que podamos ir haciendo y que no se pierda esta tradición y no se apague la llama. Hemos visto unas declaraciones, más que ver, hemos escuchado las declaraciones de Teresa Rebollo, la concejal del Partido Socialista, hablar precisamente de un centro como es el Centro de Interpretación Huellas de Pasión. ¿Cuál es su opinión respecto a un centro que lleva un año justamente cerrado, que se podía haber abierto durante el transcurso de los 365 días y que permanece con sus puertas cerradas? Y esto parece ser que va para largo. Pues sí, no solamente tenemos este recurso turístico cerrado, también tenemos el Castillo de la Mota o el Palacio Real Testamentario e incluso el Museo de las Ferias. Es algo que no solamente pasa en Medina del Campo, está pasando en el resto de municipios, y yo tampoco tengo mayor interés en que los nuestros sean los últimos en abrir. O sea, quiero decir que si se pueden abrir, mi principal interés como concejal también es que estén abiertos, porque de esa manera pues reactivamos un poco el turismo. El Centro San Vicente Ferrer pues tiene una, no sé cómo denominarlo, pues, tiene una idiosincrasia un poco diferente, ¿no? Porque precisamente está dirigida a un público muy particular, un público que tiene más reducida todavía su movilidad, es el público que normalmente visita todos los recursos turísticos relacionados con la religión, con el culto, y es más complicado todavía de mover. No se nos olvide que no estamos recibiendo, por ejemplo, esos grupos que precisamente hicieron que en el mes de febrero del año pasado fuera un mes de febrero como nunca lo habíamos tenido, en el que habíamos recibido muchas visitas, pues venían autocares llenos y claro, eso hace que el público también pues se mueva. En este caso, la población, que puede ser la principal usuaria de este centro, pues no se puede desplazar, no se está desplazando, y por tanto el centro ahora mismo pues se ha mantenido cerrado y la persona que trabaja en el centro está en un ERE. ¿Qué expectativas hay para el turismo estos próximos meses aquí en Medina? Pues la expectativa está un poco ahí a la espera, a ver si se termina de abrir, si nos quedamos con esta movilidad dentro de la comunidad. También estamos a la espera de que el Castillo de la Mota pues vuelva a abrir sus puertas, y lo que estamos aprovechando durante estos meses que estamos cerrados pues es un poco a cambiar, a darle un color a los recursos, porque sí que es cierto que hay algunos que ya estaban bastante pues desfasados, como puede ser todo el tema en la Torre de la Colegiata, que bueno, hace poco en prensa se pudo leer que se había cambiado precisamente pues para que las palomas no puedan entrar, se ha puesto una malla y bueno, estamos deseando de poder abrirlo al público, porque
Ahora ya aquello está acondicionado y lo que nos faltan pues son los turistas. Yo digo que falta un ascensor para subir hasta la torre, tanto del castillo como de la colegiata, ¿no? Pero perderé un poco el encanto. Parece que te gusta subir, aunque te cueste un poco físicamente, ¿no? Pero como que te gusta ir escalando poco a poco, subiendo los escalones, ¿no? Y luego pues el patrimonio que tampoco se puede pues poner esos recursos, como en este caso sería el ascensor. En nada, menos de una semana tenemos ahí el 8M. Yo sé que no es competencia de usted, pero está ejerciendo hoy de alguna forma como casi como coportavoz del Partido Popular. Algún acto tendremos el día 8 de marzo en Medina, presencial, telemático. Presencial este año, pues yo quiero recordar lo que hicimos el año pasado, ya fue casi de los últimos actos que pudimos tener con público y bueno, pues esa lectura del manifiesto y esa actuación que tuvimos delante de la puerta del ayuntamiento este año es inviable. Hay que mantener sobre todo esas medidas de seguridad e higiene, esa distancia y bueno, pues las cosas que se van a ir haciendo van a ser sobre todo telemáticas. Hay unos partidos políticos que están fomentando que haya concentraciones. ¿Es usted partidaria de concentrarse en los lugares de cada localidad? Pues específicamente no soy partidaria de esas aglomeraciones. En este caso estamos hablando del 8M, pero tampoco soy partidaria de otras aglomeraciones con otra índole. O sea, ni esta ni otra. Porque entonces no tendría mucho sentido que hagamos manifestaciones para cualquier tema, pero luego no podamos disfrutar de la Semana Santa. Creo que hay que ser un poco coherente con la situación en la que estamos viviendo, que hasta el momento hemos mejorado mucho las cifras en cuanto a esa transmisión de COVID y que hay que mantenerlo, porque lo importante no es que ahora podamos disfrutar de momentos muy puntuales como pudimos disfrutar de las Navidades, lo importante es que nos mantengamos, que la vacunación vaya llegando a la población en general y que poco a poco podamos volver a lo que conocíamos antes como normalidad. Yo esta mañana viendo las diferentes televisiones, bueno, pues me llegaba una noticia que me llamaba la atención, que quieren retrasar unas 3 semanas la Semana Santa. ¿Qué le parece? Que se fuese finales de finales de abril, principio de mayo, porque habría como 1 millón más de personas vacunadas, posiblemente a lo mejor las expectativas sanitarias fuesen mejores. ¿Se puede retrasar un mes la Semana Santa? Pues yo en este caso, si hablo como cofrade de una cofradía que viste de negro, veo pues bastante complicado precisamente que se lleven a cabo las procesiones tan tarde. O sea, que además de estar o no estar vacunados, pues con ese calor se hace mucho más complicado, también cuesta mucho más que salgan a la calle los propios... ¿Cofrades? Sí, ¿Cofrades? me he quedado en blanco. Sí. Los propios cofrades y es un poco difícil también. Luego, o sea, una procesión desde el principio hasta el final no es salgo a la calle y ya está. O sea, las procesiones llevan mucho trabajo por detrás, no solamente de la cofradía que haga esa procesión, en este caso también hay que contar con la Junta de Semana Santa, con toda la logística que hay que mover, montar un paso, cualquiera que se nos ocurra, implica que las carrozas donde van montados esos pasos hay una primera labor de limpieza, después del traslado de esa carroza hasta la sede canónica. Después hay que bajar el santo y montarlo en esa carroza, o sea, estamos hablando que a lo mejor para montar un paso se muevan unas 30-40 personas y después toda esa logística de flores, toda esa logística de montar todos los estandartes. O sea, yo, aunque se pudiera salir a la calle, lo veo complicado a la hora de la organización con muy poco espacio de tiempo para preparar estas procesiones. Yo me imagino Sevilla, mes de finales de abril, principio de mayo, 100 costaleros metidos debajo de un paso, ¿no? Sí, más complicado todavía, porque pues bueno, dentro de este mundillo, ¿no?, que uno pues se preocupa por ver cómo lo hacen en otros sitios,
precisamente los costaleros llevan una labor de preparación muy importante. O sea, estamos prácticamente hablando de que son personas que se pasan un año cargando a su espalda distintos pesos hasta que llegan al peso de lo que va a ser en realidad la duración de la procesión, porque es mucho peso a la espalda de cada uno. Y encima con mascarilla, ¿no? Dentro del paso, eso, con mascarilla, debajo de las andas es muy complicado. Yo ahora mismo lo veo muy complicado, aunque también quiero decir que no hay nada imposible. Pues Nadia González, iremos comentando según vengan los acontecimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.